Hola amigos, bueno para aquellos que no sepan qué es un creepypasta, es una historia de terror escrita de forma tal que buscan perturbar al lector o en este caso, al que lo está escuchando XD, haciéndole pensar que los hechos narrados pueden o parecen reales. Estas historias fueron escritas por un amigo mío, lo cual para mí son muy buenas, y tiene talento para relatar historias. Bueno, en fin, estas historias no son mía como ya les había dicho, yo lo único que hice fue pasarlo a audio en YouTube para que más personas los escucharan. El link de su Facebook está en la descripción del vídeo, y si les gustó este relato agrégenlo y denle me gusta a sus relatos o suscríbanse y comenten XD. Bueno, aquí está, espero que lo disfruten. Este es el número 1, se llama aplicación maldita de MSN. Usualmente las personas, al instalar algún programa, siempre se encuentran en cierto punto de la instalación con los términos y condiciones de uso o como sea que se llame. Y desde tiempos remotos, la gente ha aprendido a simplemente no hacerle caso o aceptar sin pensarlo dos veces, ya que muchos obviamente no incurriremos en nada ilegal contra el programa. Pero ¿qué pasaría si realmente esos términos, más que ser algo típico de la instalación, nos advierten de algún mal posible más allá de lo legal, y aún, de lo comprensible? Hace como 5 años que empecé a usar el MSN, y desde entonces soy fanático de descargarle cada vez más y más utilidades al programa. Algunos lucían realmente geniales, con fondos coloridos y efectos impresionantes, emoticones bastante graciosos, y diversas opciones de estado. Un día navegando en la web me topé con una página de fantasmas y cosas sobrenaturales, de esas que siempre muestran fotos reales con supuestos entes apareciendo. En lo particular me llaman la atención, pero no soy muy creyente de ello. En la página vi una sección donde decía que podía descargarle cosas varias a mi MSN, así que me dije, ¿por qué no? Al entrar vi unos que otros emoticones con respecto a Halloween o leyendas urbanas. Entre todo eso, vi una aplicación que decía ¿quieres contactar a lo sobrenatural desde tu MSN? Prueba esta aplicación. Sinceramente me causó gracia creer que los muertos usan MSN. Pero pensando en que posiblemente solo sería un decorado, accedí al link, el cual me llevó a una página que al principio estaba totalmente en negro, aunque detallando más a fondo, se veían como especie de figuras moviéndose en esa total negrura, aunque muy difíciles de reconocer lo que sea que fuesen. Hasta que al bajar, simplemente había un botón que decía descargar. Pulsé el botón y decidí guardarlo en mi escritorio. Al terminar la descarga, el navegador quedó colgado, y tras varios minutos de esperar, lo cerré desde el administrador de tareas. Volví a abrirlo y pensé que quizá era una tontería, ya que mi PC no es muy rápida que digamos. Quise volver a la página de donde había visto las utilidades tenebrosas para descargar, y me extraño no encontraré el link de aquel programa que hasta hace unos minutos había descargado. No le di mucha importancia a ello y procedí a simplemente seguir descargando cosas hasta que finalmente fui a instalarle el programa. El archivo tan solo se llamaba MMO, pero simplemente cliqué en él y me salió la pantalla de instalación. Sin ver mucho lo que hacía, solo pulsaba aceptar hasta llegar al contrato de licencia, que eran de esos de los que debías bajar hasta el final del documento, haciendo creer al programa de que los has leído. Al bajar hasta el final fui directo al botón de instalar, cuando noté que en la última línea del contrato decía irrevocable es el contrato con la muerte. Espera el juicio de los fallecidos. El infierno no está en otro mundo, es el mundo, mensaje inquietante al decir verdad, aunque solo pensé que era algún tipo de broma de los creadores del programa. Le di a aceptar y acto siguiente empezó la instalación, la cual curiosamente se detuvo por unos segundos al estar en 66% y el archivo agregándose tenía unos caracteres extraños, como especie de símbolos que no son propios del sistema en sí. Luego de algunos segundos volvió a avanzar y concluyó. Inmediatamente después de eso me dispuse a abrir mi MSN para echarle un vistazo a las nuevas características agregadas. Al poder iniciar sesión solo noté que los únicos cambios que había eran los de otros programas que instalé previos al último. En lo que me dispuse a investigar entre las pestañas de opciones un amigo mío empezó a hablarme y conversamos por un buen rato. De vez en cuando se veía en su subnick mensajes extraños como nadie está preparado para sufrir, la realidad es la peor pesadilla que puedas soñar, la miseria es infinita y cosas de ese estilo. Estuve a punto de preguntarle en varias ocasiones el por qué a esos mensajes tan sombríos, pero pareciera que no fuera él quien los estuviera escribiendo, ya que mientras aparecía como si estuviera redactando algo, su subnick cambiaba. Después de rato de charla dejó de escribir y su subnick decía la muerte está entre nosotros.
Le pude preguntar al fin qué significaba todas aquellas frases, pero no obtuve respuesta, y acto seguido se desconectó. Simplemente cerré la ventana y fui directo a hablar con otro contacto, pero al enviarle el primer mensaje apareció desconectado, y extrañamente con el mismo subnick del contacto con el que hablé antes. Esto me perturbó un poco, pero no le di demasiada importancia, hasta que empezó a suceder con cada uno de mis contactos hasta que no quedó ninguno conectado. Empecé a pensar que tal vez se debiera a un fallo de conexión, ya que nunca había pasado que mi MSN no hubiera nadie en línea. Al revisar el número de contactos que tenía, noté que tenía a uno de más, aunque no recordaba haber agregado a Anne recientemente. En lo que me dispuse a ver de quién se trataba apareció alguien conectado. Pero lo extraño era que no tenía nombre, estaba en blanco, ni siquiera marcaba cuál era su dirección de correo. Lo cliqué y se abrió la ventana de conversación, en su imagen solo había un fondo negro, aunque me parecía similar al del lugar de donde lo descargué, en la cual se notaba movimiento mas no se distinguía qué era. Empecé a escribirle preguntando, ¿quién era? Respondió, para saber mi identidad antes debes preguntarte quién eres tú. Quedé pensativo por un segundo, a lo cual volví a preguntar quién era. Obtuve la misma respuesta. Esto ocurrió una tercera vez, a lo cual le dije que no me decía quién era, lo eliminaba. No obtuve respuesta. Cerré la ventana y al darle a borrar contacto, este simplemente se quedaba allí, como si no hubiese hecho nada. Cosa que me inquietó, pensando que quizás era algún tipo de hacker o algo así. Al no poder borrarlo simplemente lo bloqueé, pero cuál fue mi sorpresa al ver que había iniciado conversación conmigo y se veía como si estuviese admitido. Había hecho la misma pregunta para saber mi identidad antes debes preguntarte quién eres tú. A pesar de que ya estaba empezando a sentirme incómodo, la verdad, por alguna razón me hice esa pregunta, respondiendo inmediatamente mi nombre. Luego vi como al parecer empezaba a escribir algo hasta que finalmente apareció al estar vivo, estás acompañado por otros seres vivos, al morir, estos te olvidan y tú quedas solo, sufriendo la agonía de la soledad junto al terror de una tortura en la oscuridad. Acto seguido la ventana se minimizó. Justo cuando iba a volverla a pasar al frente, vi con horror que no tenía ningún contacto en mi cuenta, todos había desaparecido excepto el desconocido sin nombre que me hablaba. En este momento más que miedo, sentí enojo, pensando que quien fuera que me estuviera hablando había borrado de alguna forma mis contactos. Casi a punto de escribirle había dejado un mensaje diciendo solo en la oscuridad, cosa que me recordó al juego, pero luego recordé que no era momento de pensar en ello. Luego vi como mi imagen de perfil iba a tornados oscuros hasta que quedó solo un cuadro negro para empezar otra vez a iluminarse. Y mostrarme a mí, como si una cámara estuviera en mi monitor, cosa que no era posible ya que no la tenía incorporada y la webcam estaba desconectada. Asustado totalmente le pregunté al desconocido qué clase de broma era aquella, a lo que respondió el futuro de la carne está hecha para pudrirse en la tierra. No entendí qué demonios quiso decir con eso, pero algo de lo que era mi imagen me empezó a horrorizar. Vi como lenta y gradualmente se empezaba a pudrir mi cara, esta empezaba a ponerse de un color grisáceo y se agrietaba, dejando escurrir sangre que parecía coagulada. Luego pedazos de piel empezaban a caerse, dejando ver músculos pútridos. Los ojos se ponían cada vez más secos y amarillentos y empezaban a salirse de sus cuencas. Lo más tenebroso fue que cada movimiento, cada expresión de asco y de miedo en mi cara se repetían en esa cara pútrida y moribunda, hasta que en un momento dado esta se quedó sin ninguna expresión para luego sonreír y quedar repentinamente negra. Aquello ya me tenía en un punto de pánico, pensando solo en querer apagar la maldita PC de una buena vez, pero antes siquiera de hacerlo, vi que el extraño me empezaba a escribir de nuevo, esta vez letras en un orden sin sentido, aunque solo dos estaban bien escritas y fin. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo e inmediatamente empecé a recibir grabaciones de sonido. En este momento sentía un temor increíble de presionar el botón reproducir, pero me armé de valor y lo escuché. El primero solo escuché estática, que subía o bajaba de volumen en un intervalo indefinido. Al terminar de escucharlo recibí otro inmediatamente. La misma estática, solo que muy débilmente se escuchaban lamentos ahogados o algo parecido. Volví a recibir otro, y esta vez la misma estática, solo que a los segundos finales se escuchó un grito lejano, como de una mujer joven. El cuarto se escuchaba un sonido chirriante bastante agudo, con lamentos, murmullos, voces guturales y de niños, los cuales la palabra que entendí que decían era ¿por qué? Luego el extraño dejó de enviarme grabaciones, momento en que decidí enviarle uno preguntarle quién era, en un tono muy enfadado y a la vez asustado.
Lo que me llegó a continuación jamás lo podré olvidar. La grabación en respuesta decía con mi propia voz: soy aquel que consumirá tu alma, y tu carne hará arder. Un miedo como nunca antes lo sentí en mi vida me controló e hizo que quedara inmóvil. Luego vi como la pantalla quedó en negro y luego pantallazos blancos de menos de un segundo cada uno, en los cuales vi imágenes atroces. Imágenes de mi cuerpo destrozado, como si hubiera muerto de muchas hienas. A este punto solo pensé en huir de allí. Me quedé en casa de un amigo que vivía cerca por espacio de 2 días, hasta que este accedió a acompañarme hasta mi casa de nuevo y estar cerca para ver qué ocurría en mi PC. Al revisar mi escritorio, vi que el archivo con el que instalé la aplicación maldita ya no estaba, y al entrar al MSN todo lucía normal, con todos mis contactos allí. Me tranquilicé un poco al ver todo eso y desde entonces no ha vuelto a ocurrir nada extraño. Solo que en las noches al cerrar los ojos, a veces me parece percibir como especie de flash proveniente de la pantalla, a lo que luego recuerdo el sonido de mi voz articulando aquella frase horrenda.